Tonelli con nosotros. Luis, gracias por haber venido. ¿Cómo estás, Iván? Marcelo Leiras también, muchas gracias por haber venido. Un placer, Iván. Luis, arranco por ti, porque fuiste uno de los firmantes de la solicitada. Me tratar de vos. Desarrolle infectadura y el peligro de las libertades, y conversen entre ustedes. Bueno, en primer lugar, no soy terraplanista, no soy antivacunas. Y ni loco iba a la plaza del Obelisco, sí. Estoy guardado hace como 3 meses en mi casa y creo que la cuarentena ha sido una herramienta muy útil. Y nadie puede estar en contra y feliz por la evidencia de la Argentina teniendo récord en términos de esa tasa de mortalidad, de algo que no conocemos muy bien, ¿no? Que ni la ciencia conoce muy bien, que nos produce mucho miedo, que nos produce mucho temor y que fundamentalmente nos produce mucha incertidumbre hacia el futuro. ¿Por qué firmé la carta? La carta la firmé porque, como politólogo, estoy preocupado por ciertos elementos, ciertas tendencias que veo y que en un punto me decepcionaron. Y voy a lo concreto. Sí. Cuando asumió Alberto Fernández, el discurso del consenso del 83 realmente a mí me emocionó y pensé que Alberto Fernández era una persona para desarrollar esa idea de amistad política, concordia civil, convergencia, diálogo, consenso. Pero a partir de la cuestión del coronavirus, y ya casi el mismo día del primer discurso presidencial sobre la cuestión de la cuarentena, apareció un discurso que para mí es muy nocivo, que es el discurso amigo-enemigo, que es el discurso de identificar a un bando de la sociedad como si quisiera algo en contra del otro. Y claro, acá es un problema, porque acá estamos en una situación donde obviamente se discute la salud de los argentinos y entra la dicotomía vida o muerte. Y entonces, a medida que esto fue desarrollándose, apareció esta cuestión de que cuando uno marcaba alguna diferencia, y diferencias a veces no de esencia política, sino inclusive técnicas, ¿no? Por ejemplo, testear más, utilizar más, recursos para focalizarlos en las villas y demás, la cuestión era, no, vos estás en contra de la cuarentena y te aplicaban que es la cuarentena o muerte. Ese es el discurso de la infectadura. Para dejar ahora acá a mi amigo Marcelo. La solicitada en ningún momento dice que hay que salir de la cuarentena a tontas y a locas. Salió una nueva carta. El segundo punto que es de la política, yo estoy muy de acuerdo. Esto de testear, detectar y aislar, obviamente. Pero cuando se lo decía antes, uno quedaba del otro lado. La carta no dice absolutamente nada de que estemos viviendo una dictadura, ni mucho menos. Dice la democracia está en peligro. Pero ¿cómo no va a estar en peligro si ahí vemos lo que sucede con la democracia en el mundo? Así que es esto, es un llamado a la concordia y al consenso político. Marcelo. Bueno, yo tengo una lectura de la carta un poco distinta de la que acaba de reproducir Luis. La carta dice, en principio, que el presidente está anunciando la hora del Estado, como anunciaba la hora de la espada Leopoldo Lugones en 1930. Leopoldo Lugones era una persona de extrema derecha y anunciaba en la hora de la espada, invitaba a abandonar el debate democrático y a adoptar la violencia como recurso de la política. Esa acusación para el presidente no solo es grave, sino que también es una descripción de lo que está ocurriendo bastante desacertada, ¿verdad? Hace un rato conversaban ustedes, yo escuchaba con atención la preocupación frente a la descripción inexacta de las cosas, ¿no? Por ejemplo, decir que la hidroxicloroquina se testeó en papayas, ¿no? Cosa que es obviamente absurda, ¿no? Bueno, cuando uno discute de política, los hechos no tienen la misma robustez que tienen cuando discute en qué se puede testear hidroxicloroquina, pero muy claramente Alberto Fernández no es Leopoldo Lugones. Del mismo modo que la doctrina de la seguridad nacional no tiene absolutamente nada que ver con darle lugar a las personas que saben de infectología en la discusión pública sobre las decisiones que luego toman los políticos, no los infectólogos. La palabra dictadura designa cosas que en Argentina, como sabemos todos los que estamos acá, Luis también obviamente, generó mucho dolor. Entonces asociar
la influencia de las personas que saben de infectología sobre la toma de decisiones con la dictadura es, en un país que sufrió lo que sufrió la Argentina, creo yo, irresponsable, y no es una invitación a la conversación abierta. Por otro lado, creo que la democracia estuvo en peligro en la Argentina en un par de oportunidades. La más grave, desde mi punto de vista, en 1987, y en 1987 se reveló un acuerdo entre los partidos que se sostiene todavía, afortunadamente, de compromiso con la democracia. Entonces, la carta acusa al gobierno, no porque el gobierno se parezca a lo que acabamos de ver, sino que lo acusa de combatir la democracia por no abrir el debate en el funcionamiento de las instituciones, cosa que también es inexacta y de las que después volvemos a hablar, ¿no? Entonces, podemos conversar con Luis respecto de la apertura al diálogo y del tono en que se dio la conversación pública respecto al control de la pandemia, pero la carta hace acusaciones que es muy importante indicar que son inexactas. A ver, la carta está, digamos, plagada de algunos recursos estilistas que me parece que fueron usados para llamar la atención fundamentalmente. Porque si la carta la titulábamos testear, detectar y aislar, la carta no tenía ningún tipo de efecto. Las cuestiones políticas en la Argentina y relacionadas con lo institucional y lo democrático muchas veces quedan soslayadas y han quedado soslayadas durante todo este tiempo fundamentalmente por la emergencia y solamente falta prender la televisión y ver cómo la cuestión del coronavirus ocupa todo el tiempo y el espacio. Me parece que, acaballada esta cuestión, el gobierno, me parece que ha aprovechado, como muchas veces sucede con los gobiernos en el mundo, y no le voy a enseñar a Marcelo lo que es la utilización de la crisis, digamos, para fortalecer el poder del gobierno y del Estado, y presentar, digamos, de alguna manera que lo bueno, lo justo, el que te cuida, el que tiene la verdad, está de este lado, y todos los demás quedamos del otro, no me parece que eso sea la esencia de un diálogo democrático, ni mucho menos. Y me parece que es muy peligroso, digamos, porque vos citás estas cuestiones, digamos, específicas de la carta, pero vos fíjate que hay, en última instancia, el llamado a que nosotros somos la vida y ustedes son la muerte, viste, creo que hay pocos discursos políticos en el mundo que se han animado a eso. Está bien que es este gobierno, que es Alberto Fernández, que es gente que vos sabés, yo respeto mucho, pero por el otro hay una tendencia autoritaria que, dado que se vienen problemas muy difíciles, Marcelo, y creo que en eso vamos a coincidir, porque lo que se viene va a ser mucho más difícil, y van a ser momentos muy críticos, porque digo, uno mira los números económicos y son de espanto, y la situación social va a ser de espanto, digamos. Y entonces esta cuestión de, por ejemplo, plantar que son infalibles y que el discurso científico los avala, cuando si hoy la ciencia, digamos, sufre de algo es que precisamente está frente a un enemigo desconocido y que hay muchísimas opiniones. Entonces me parece que el gobierno tiene que hablar al consejo de otras especialistas, tiene que hacerse de una base política más amplia, porque si bien es cierto que tiene a los ejecutivos, el Congreso quedó de alguna manera marginado por mucho tiempo, digamos, por la pandemia, y también por decisiones donde abundan los decretos. Y eso me parece que no le hace bien al gobierno y no le hace bien a Alberto Fernández, porque se vienen momentos muy difíciles y va a necesitar de todos. Bueno, a mí me cuesta entender si el gobierno es el dueño de la verdad o el gobierno no tiene plan, que es lo que dice la carta, ¿verdad? Entonces no se puede acusar a un gobierno de las dos cosas simultáneamente. O el problema es que quiere monopolizar la verdad o el problema es que no tiene plan, ¿no? Yo creo que el gobierno ha sido muy claro en todas las conferencias de prensa, el presidente de la Nación y también otras autoridades públicas, incluyendo algunas de la coalición opositora, indicaron claramente que iban ajustando la estrategia de acuerdo con lo que íbamos aprendiendo respecto de eso. En ningún caso me parece que el gobierno, ninguna figura del gobierno reclamó ser dueño de la verdad. Ahora, si uno no hace caso a cualquier crítica de la oposición implica ser dueño de la verdad, me parece que es una acusación un poco injusta y que está también presente en la carta, porque la carta, entre otras cosas, por ejemplo, acusa al gobierno nacional de ser responsable de la muerte de Espinosa en Tucumán, que es una acusación también extraordinariamente grave, y cierra efectivamente acusándolo de nuevo de atacar la democracia. Entonces me parece una invitación al diálogo y a no monopolizar la verdad
que tiene ese tono es lo mismo que, no sé, defender el fair play en el fútbol con la patada de Ruggeri a Chilaver, digamos, ¿no? O sea, si uno va con los tapones de punta, es muy difícil después conversar, ¿no? Son, insisto, acusaciones muy graves. Y también me parece, en un momento en que necesitamos mucha claridad para enfrentar una situación que es extraordinariamente complicada desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista económico, es muy importante que conservemos la capacidad de distinguir de las palabras. Si le decimos dictadura a cualquier cosa porque hace falta llamar la atención para que le den bola a un documento, bueno, eso, digamos, uno no puede llamar la atención de cualquier modo. Porque, insisto, Alberto Fernández, yo creo que estaremos de acuerdo, no es Leopoldo Lugones, ¿verdad? ¿O sí? La carta en ningún momento dice que estamos en una dictadura a tal punto que el título es La democracia en peligro. Pero infectadura, ¿qué La quiere decir, infectadura entonces? es infecta democracia? ¿Qué dice? Dice el relato de una infectadura donde uno se recuesta en la opinión de científicos. Vos sos una persona que lee, supongo que habrás leído eso. Es el relato de la como ves, leí toda la carta, Entonces claro, te digo, se recuesta en el relato de la infectadura. ¿Qué significa eso? Que ante cualquier palabra que vos decís, si vos sabés muy bien que cuando, por ejemplo, desde la Fundación Alem, que es la fundación del radicalismo, donde está el doctor Rubinstein, se emitió un documento que se hablaba de una apertura inteligente, que se hablaba fundamentalmente de testear, que se hablaba de la necesidad de detectar casos, porque ahora lo que tenemos es que hemos tenido una cuarentena, que la cuarentena es algo muy caro y que es un lujo, como vemos, que finalmente no se ha podido dar la gente en las villas, el lujo de la cuarentena. Y ahora estamos sufriendo esa traslación de la infectación de la ciudad a los lugares más vulnerables, digamos, justo en un gobierno peronista, ¿no? Que siempre ha tenido esta cuestión de presentarse, viste, en una primacía moral por atender a los pobres, y se ha descuidado ahí. Y hoy tenemos esto, digamos. Inclusive, digamos, en un punto yo firmé la carta, debo decirlo, cuando vi que en ese barrio donde yo jugaba, que es Villa Azul, estaba rodeada, viste, de policías, y estaba el secretario de Seguridad Berni, no sé haciendo qué. Decís en Quilmes. Eso realmente me sublevó. Okay. Villa Azul en Quilmes, Luis, realmente. ¿no? Realmente. Entonces, los elementos de bronca de la carta yo los entiendo. Ahora, no se pueden contrarrestar con el miedo, y no se puede decir que de este lado está la salud, y de ese lado está la economía, y de ese lado están los empresarios, y de este lado estamos los buenos. Esa división, Marcelo, no va. No tenemos que quedar de vuelta en la lógica de amigo-enemigo. Entonces, la carta utiliza elementos muy fuertes para señalar que se está tratando de dividir al país en términos de amigo-enemigo. Y nos necesitamos a todos, porque yo no sé cómo se puede reconstruir un país si no hay empresarios. Yo no sé cómo se puede reconstruir el país que viene si no hay una convergencia de las fuerzas políticas, digamos. Entonces, esto no se hace de entrada plantándola, viste, por las malas. Y el gobierno la plantó por las malas desde el primer día. Entonces, me parece que hay que bajar un cambio, a eso también me llamo yo, y tratar de converger las fuerzas sociales y políticas en, primero, viste, ver cómo realmente se sale de la cuarentena, porque, digamos, todos los países están enloquecidos por salir de la cuarentena, porque es tremenda, digamos. Y nosotros estamos bien enloquecidos para quedándose en la cuarentena. Entonces, ver cómo salimos de esto, viste, cuidando la salud, cómo ayudamos a los que no tienen y a los que han quedado realmente destrozados. Hay una clase media que realmente no tiene para llegar a fin de mes. Y, por el otro lado, cómo hacemos para reconstruir el país sobre bases más saludables en una situación donde el mundo realmente es muy complicado. Bueno, a mí me gustaría hacer algunas aclaraciones respecto a algunas descripciones que hace la carta y que repite ahora Luis. La administración de la cuarentena es una administración a cargo no solo del gobierno nacional, sino de todos los gobiernos provinciales, que, como hemos observado desde el principio, acaba de detallar muy bien Noelia, han hecho un gran trabajo, casi todos ellos. Incluiría también al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, que han conseguido reaccionar frente al aumento en el ritmo de contagios registrados de las últimas semanas, ¿no? Todo lo cual me parece explica que Argentina continúe teniendo una cantidad de muertos bastante más baja que casi toda la región, ¿no? La carta, entre otras cosas, acusa al gobierno de haber provisto cifras inexactas. Es cierto que hubo imprecisiones en la comunicación más reciente y que algunas comparaciones podrían ser polémicas, dada la dificultad de informarse sobre un virus que conocemos muy poco, ¿no? Pero no hay ninguna duda, como reconoció al principio Luis de su intervención, que las políticas que están llevando adelante todos los gobiernos de la Argentina han conseguido muy buenos resultados.
Del mismo modo que me parece es importante reconocer, cosa que no hace la carta, que el gobierno nacional no establece un contraste entre la economía y la salud. Ha dado muchas respuestas en términos de empleo, de asistencia a las empresas. Nadie desea que la gente deje de generar ingresos y ganar dinero, y tampoco la gente está despreocupada o indiferente respecto a lo que ocurre en los barrios más pobres, ¿no? Porque efectivamente Villa Azul tiene en este momento asistencia no solo de fuerzas de seguridad, sino de 500 personas que le van a hacer las compras a las vecinas y vecinos de Villa Azul, afortunadamente, ¿no? Hay otros muchos barrios en la condición de Villa Azul, en el conurbano bonaerense, que al cabo de 2 meses de circulación comunitaria del virus no se han infectado. Y eso obedece a gente que está trabajando, insisto, de todos los partidos. Intendentes, gobernadores, ministras, ministros. Me parece muy importante reconocer eso. Y me parece también importante, nuevamente, proteger la capacidad de distinción de las palabras. Una acusación de autoritarismo que está solo fundada en que se dice que alguien es autoritario, es muy difícil discutir de ese modo, ¿no? Porque uno tiene que partir de defenderse de una cosa que yo no entiendo quién ha hecho. Y por otro lado es una acusación que uno no la escucha de principales figuras del partido opositor, excepto a la presidenta de PRO, que no tiene en este momento ninguna función oficial, ¿verdad? Pero otros muchos miembros del partido de oposición, incluyendo legisladoras y legisladores, tienen una actitud muy distinta, ¿no? 10, 15 segundos máximo cada uno de cierre, y los libero y les agradezco. Luis. Me parece que les pido que respeten el tiempo porque me están apurando, perdón. Me parece que ha habido muchas actitudes que, como dije antes, se acaballan en la crisis y en la emergencia para hacer que no funcionen plenamente las instituciones democráticas. Me parece que no hay nada en esta crisis que no pueda ser procesado a través del Congreso, que no pueda ser procesado a través de la justicia, y me parece que por diferentes razones eso no está funcionando bien como debiera. Entonces, me parece que el gobierno tiene que bajar los decibeles de esta cuestión de nosotros somos la vida, nosotros estamos en contra de la muerte, porque todos estamos a favor de la vida y todos estamos en contra de la muerte, y nos necesitan a todos. Las comisiones del Congreso funcionan, ambas cámaras sesionaron con un desarrollo tecnológico que se hizo con el propósito de hacerlo funcionar. Alberto Fernández no es Leopoldo Lugones. El cuidado de la salud de las argentinas y los argentinos no es la doctrina de seguridad nacional. La doctrina de seguridad nacional inspiró desapariciones de argentinas y argentinos. No está en riesgo la democracia. No se puede comenzar a hablar sobre esa base. En otros términos, podemos discutir sobre cómo salimos de la